Hola, hoy voy a compartir algo muy especial para mí. Son los 5 hábitos que cambiaron mi vida. 5. Número 1, quitarme mis zapatos. 2, usar detector de mentiras. 3, sacar radiografías. 4, pausar el reloj. Y 5, agradecer lo simple. Suenan rarísimo, yo lo sé, por eso quiero ir uno por uno para que ojalá ustedes también lo puedan integrar e implementar en sus propias vidas y les vaya cambiando la vida así como lo hicieron conmigo. ¿Listos? Primero, quitarme los zapatos. Esto es salirme de la única posición en la que generalmente yo veo las cosas y la vida. Esto es ver distintas perspectivas, ver la misma situación pero desde otros ángulos. Si de entradita ante cualquier circunstancia yo acepto, entiendo y me recuerdo que lo que yo estoy viviendo desde donde yo lo estoy viviendo no es la única forma de percibir, interpretar y sacar conclusiones al respecto, me permite ver otras perspectivas, otros puntos de vista, lo que puede estar pensando otra persona, la forma en que alguien más pudo haber interpretado eso mismo que ambos vivimos. Y al quitarme los zapatos, es decir, salirme de mi lugar y solo mi punto de vista, puedo ser más generosa con la otra persona y conmigo misma, porque entonces no tomaré todo personal y no creeré que el mundo entero gira alrededor de la tuti. No. ¿Para qué me ayuda esto? Me ayuda para desdramatizar todo lo que mi mente muchas veces dice alrededor de una situación. Generalmente cuando suceden cosas creemos que son en contra de nosotros o que nos están atacando o que nos pueden poner en peligro, etc. Si me quito los zapatos, mis zapatos, entonces reconoceré con mayor facilidad que la vida no funciona solo para atacarme o solo para sabotearme o solo para destruir todos mis planes, sino que la vida es vida y va transcurriendo y cada uno de nosotros tiene una postura diferente, una perspectiva diferente. Y dependiendo si logramos ver más perspectivas, logramos ver más trocitos de la realidad. Por lo tanto, nos liberamos de estar sufriendo ante la misma circunstancia. 2, usar detector de mentiras. Y el detector de mentiras no lo voy a usar con nadie más, porque seguramente eso fue lo que pensaron al inicio, ¿no? Lo voy a usar conmigo misma. Y es que el estar constantemente recordándome que mi mente, los pensamientos que produce no son siempre la verdad, casi nunca son la verdad, me hace a mí tomarlos con menor seriedad, dejar de creerles todo y cuestionarlos, observarlos y muchísimas veces hasta reírme de ellos. Y te pongo un ejemplo. Estás a punto de meterte a dormir a la camita calientita, rica, y en eso ves que te suena el celular. Lo ves y te das cuenta que es tu jefe llamándote a las 8 de la noche. Por supuesto, en ese momento tu mente piensa, ya me va a poner más trabajo, me va a pedir que llegue más temprano, me va a corregir el reporte que le mandé hoy, me va a llamar la atención porque no hemos alcanzado las metas, me va a despedir. Y entonces, con todo el temor del mundo, a partir de esos pensamientos que creaste, contestas ¡aló! Y todo lo que tenía que decirte era: hola Tuti, solo para decirte que la reunión de mañana tempranito se canceló, así que no te preocupes, puedes llegar más tarde a la oficina. No nos damos cuenta que por instantes sufrimos muchísimo, nos enojamos, echamos culpas, todo porque le creemos absolutamente a nuestra mente. No usamos nuestro detector de mentiras con nosotros mismos. Así que observemos un poco más nuestros pensamientos y no le creamos todo. Pasémosle el detector de mentiras y nos daremos cuenta cuántas historias y mentiras nos decimos a diario, y lo peor es que caemos y nos creemos y sufrimos. 3, sacar rayos X. Bueno, realmente es ponerme los lentes de rayos X. ¿Y a qué me refiero con esto? A poder ver la esencia del otro ser humano. Cuando vemos rayos X de alguien, no estamos viendo los detalles exteriores, no estamos viendo cuánto dinero tiene en el banco, no estamos viendo si logró o no terminar el colegio, no estamos viendo nada, ningún detalle, estamos viendo la esencia, los huesos, literalmente. Y ponerme los lentes de rayos X para ver a los demás es poder recordar que en esencia todos somos seres humanos que buscamos lo mismo y hacemos lo mejor que podemos ante nuestras circunstancias en la vida. Cuando yo me los pongo ante alguien que a lo mejor está teniendo una acción que no me gusta o que me incomoda, lo que hago es recordar que aunque no esté yo de acuerdo con lo que esté haciendo, entiendo que esa persona de alguna manera lo está haciendo lo mejor que puede y está buscando su propia felicidad, o está buscando evitar el dolor, o está buscando aliviar algún sufrimiento, y eso me hace darle una mirada más compasiva. Eso es verme en la misma sintonía y ver nuestra esencia similar, nuestros huesos, lo que todos tenemos en común como seres humanos. Y sí, a veces pueden estar más enredados que yo, a veces yo puedo estar más enredados que ellos, a veces ellos actúan de una manera que a mí me daña, muchas veces yo voy a actuar en maneras en que sin darme cuenta incluso puedo dañar a otros. Todos en esencia somos iguales, y cuando lo recuerdo, estando en la posición en la que esté, me permito dejar de pelear y dejar de hacer juicios hacia la otra persona y verlo con compasión y perdón. Número 4, pausar el reloj.
Me refiero al reloj mental, ese que está brincando todo el tiempo hacia el pasado, hacia el futuro. Lo que dije, lo que no tuve que haber dicho, lo que debí haber dicho, lo que le diré a la próxima, lo que pasó, lo que va a pasar, lo que creo que podrías hacer. Al pausar este reloj mental, lo que hago es poder notar si este es un momento de bienestar. Puede ser que sí, puede ser que no. Lo más probable es que encontremos muchos más momentos de bienestar si pauso el reloj mental del Pasado, futuro y ese brincoteo para situarme solo en el presente y preguntarme, ¿es este un momento de bienestar? Y observo, no es solamente inventarme de, bueno, este es mi momento de bienestar, no, observo, ¿dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Mi cuerpo está funcionando? ¿Yo estoy en paz? Y la pregunta clave para esto es, más allá de lo que mi mente me dice y me alborota, ¿estoy bien? Y observo y me doy una respuesta. Insisto, a veces tal vez será no, pero la mayoría de veces será sí, estoy bien. Y entonces cuando lo logro, me doy cuenta que tengo mucho más bienestar en mi vida del que yo misma creía. Pero tengo que visitarlo, tengo que observarlo, tengo que darme a mí misma y a mi mente las pruebas de que puedo tener muchos instantes de bienestar en el día y por lo tanto en mi vida. Y punto número 5, agradecer cosas simples. Y tal vez esto se nos olvida porque hay muchas cosas que ya damos por sentado y no nos damos cuenta del milagro de poder mover nuestros labios que emita un sonido y que alguien más nos escuche, por ejemplo. Y se nos olvida notar el milagro de abrir los ojos en la mañana, que nuestro corazón siga palpitando sin que lo hayamos pedido, sin que hayamos pagado un solo centavo, sin que tengamos alguna garantía, y una vez más nos dan ese gran regalo. Y agradecer poder observar el cielo, o poder sentir una brisa, o poder sentir un olor delicioso como el del cafecito de la mañana. Y agradecer esas cosas simples que todo el tiempo se nos están regalando. Puede ser el abrazo de alguien que amamos, puede ser notar que salió una nueva flor, puede ser ver el milagro de observar una mariposa volar, agradecer que tenemos algo que comer, Agradecer que tenemos internet para ver este video. agradecer todos los instantes y todos los regalos, todos los milagritos que tenemos constantemente a nuestro alrededor y a veces pasan desapercibidos. Recuerdo durante un viaje que estuvimos con un amigo y nos trasladamos de un lugar a otro. Había mucho tránsito, pero pasamos cerca de un lugar donde de repente una bandada de gansos elevaron el vuelo y yo quedé con la boca abierta viéndolos y asombrada y agradecida y disfrutando ese instante de ver esa magia, esa maravilla, esa majestuosidad de su vuelo. Cuando llegamos a nuestro destino, uno de nuestros amigos y compañeros de viaje baja y dice, ¡Qué barbaridad! ¿Vieron el tránsito y ese camión que se atravesó? Y las personas que no daban paso. y yo le dije, Sí, pero ¿viste la bandada de gansos? y él me dice, ¿Qué bandada de gansos? claro, él se enfocó en ver lo que no estaba bien, lo que le causaba inquietud, lo que le molestaba. Y yo tuve esa posibilidad, ese buen hábito de agradecer las cosas simples. Ahí están para que las agradezcamos. Depende de nosotros si lo hacemos o no. Si nos damos el regalo de notar todo eso que ya existe para nosotros, para alegrarnos un poquitito ese momento. Entonces, los 5 hábitos que cambiaron mi vida y que sé que podrían cambiar también positivamente la tuya son quitarme mis zapatos para ponerme otros y así conocer otras perspectivas e historias que complementen mi versión. 2. Suscribirte a este canal y prender la campanita. Es verdad. Pero ahora ya en serio. 2. Usar detector de mentiras para encontrar las que yo me digo todo el tiempo. Dejar de creer todo lo que genera mi mente. Sacar rayos X para dejar de ver las diferencias y encontrar en qué somos todos iguales. Pausar el reloj mental para poder notar mis momentos de bienestar. Agradecer lo simple. Si tú aplicas cada uno de estos hábitos que hoy estoy compartiendo contigo y los vas aplicando a tu vida momento tras momento, verás cómo se transforma de una manera maravillosa. Eso es lo que yo llamo vivir a colores. Así que te dejo un videito más que tiene relación con este tema para que puedas enriquecerte un poquito, para encontrar nuevas estrategias que puedes aplicar de manera simple. Porque eso es lo que yo busco, compartir una forma simple de poder aplicar herramientas, conocimientos, técnicas que nos ayuden a recordar que con lo que hoy ya tenemos también podemos vivir a colores. Vivir a colores. Vivir a colores.